Mi nombre es Jennifer López Cruz, soy alumna de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, perteneciente a la Facultad de Contaduría y Administración. Mi asignatura es Administración de Inversión de Capital. En el siguiente video abarcaremos diversos temas, como lo son lo que es el interés simple y el interés compuesto. De igual forma, explicaremos cómo se obtienen los flujos netos de efectivo y para culminar con este video explicaremos cómo se obtiene el BAN, el TIR, el costo-beneficio, todo esto dando una explicación breve. Pues bien, comencemos. Comencemos con definir el término interés. El interés es una cantidad de dinero que se genera en un periodo de tiempo durante el cual se mantiene una inversión, ahorro o préstamo, es decir, es la rentabilidad que produce el capital inicial y generalmente se expresa en porcentajes y se calcula anualmente, mensualmente, de acuerdo al plazo que nosotros queramos definirlo. ¿Qué es el interés simple? El interés simple es aquel que es calculado y pagado sobre el capital inicial durante cierto periodo. Al vencerse dicho lapso, los intereses generados no son considerados para ser reinvertidos en el capital, por lo que se mantiene igual. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? El interés simple en la práctica significa que al vencerse el plazo de una inversión, ahorro o préstamo, el interés generado no es considerado capitalizable y si la persona o empresa así lo desea, debe de comenzar un nuevo periodo de inversión o crédito que generará el mismo interés sobre el mismo capital. En el caso de los créditos, el interés simple solo aplica cuando el deudor paga dichos intereses dentro del periodo acordado. De lo contrario, comienza a generarse un interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es el que se genera sobre el capital una vez que se ha cumplido el límite de tiempo establecido para el ahorro, la inversión o el préstamo y que al vencerse dicho plazo pasa a formar parte del capital inicial. Esto significa que en el caso de las inversiones o planes de ahorro, las ganancias generadas son sumadas al capital y si comienza un nuevo periodo, el interés será calculado sobre la base de este nuevo capital. Quiere decir que es el capital anterior más los intereses generados. Mientras que en el caso de los préstamos o créditos, el interés generado pasa a formar parte de la deuda acumulada. Alguna de las características del interés compuesto es que el interés compuesto se va acumulando, sumando al capital en cada periodo y por consecuencia este va aumentando. Otra de las características es que los intereses son cada vez mayores en cada periodo y finalmente en cada nuevo periodo de inversión o crédito el interés se calcula en base al capital actual. Algunos de los elementos del interés compuesto es el capital final, el capital inicial, los intereses y el tiempo, que es muy importante, es el periodo de la inversión que puede ser expresado en años, meses o inclusive días. ¿Cómo se obtienen los flujos netos de efectivo? Para calcular los flujos netos de efectivo se pueden utilizar dos métodos diferentes, los cuales son de forma indirecta y de forma directa. Comencemos con la forma directa. El método directo consiste en rehacer el estado de resultados valiéndose del sistema de caja para poder determinar principalmente el flujo de efectivo en las actividades de operación.
Al calcular el flujo neto de efectivo de las operaciones mediante el método directo, se incluyen todos los tipos de transacciones en efectivo en las que se incluyen pagos, recibos, gastos, impuestos e intereses. Para calcularlo hay que establecer la diferencia entre los factores mencionados de la forma siguiente. Flujo de efectivo será igual a recibos menos pagos menos gastos menos intereses menos impuesto. Obviamente, todas estas operaciones aplicadas en forma efectiva. La siguiente forma es el método indirecto. El método indirecto consiste en a partir de la utilidad que da el estado de resultado para posteriormente depurarla hasta alcanzar el saldo de efectivo que se refleja en los libros de contabilidad. Para plantear este cálculo mediante el método indirecto se ha de tener en cuenta el ingreso neto y ajustarlo en función de los cambios en el balance general. Se emplea la siguiente fórmula: flujo de efectivo es igual a ingreso neto más pérdidas y ganancias por inversiones y financiación más cargos no monetarios más cambios en las cuentas de operación. A continuación hablaremos del VAN, que significa el valor actual neto. El valor actual neto se puede definir como la diferencia entre los ingresos netos descontados de una tasa X equivalente al rendimiento mínimo aceptable y el valor actualizado de las inversiones. Para que un proyecto sea aceptado, siempre será que el VAN sea mayor o igual a cero. A continuación explicaremos un ejemplo para entender cómo se obtiene el VAN. Supongamos los siguientes datos. Tenemos una inversión neta de 10,000 pesos, un flujo de efectivo anual de 5,000 y una vida útil del proyecto de 5 años y tenemos una tasa esperada del 30%. Lo primero que haremos es multiplicar el primer año por el flujo neto, que es 5,000, por el factor de la tasa esperada, que es el 30%, y será igual a nuestro flujo neto descontado, que nos dará un total de 3,845. Ahora bien, el VAN, cuando se emplea una tasa de descuento adecuada, es un criterio de rentabilidad muy confiable para comparar propuestas de inversión. Algunas de las ventajas son las siguientes: considerar el valor del dinero en el tiempo, indica si la rentabilidad real de la inversión supera o no la rentabilidad exigible, supone la comparación de flujo positivo o negativo sobre una misma base de tiempo. Algunas desventajas son que para muchos inversionistas es difícil de comprender la mecánica que se utiliza para su cálculo. Se necesita conocer la tasa de descuento para proceder a evaluar los proyectos, por lo que cualquier error en la determinación de la tasa de descuento repercute en la evaluación de los proyectos, y un aumento o disminución en la tasa de descuento puede cambiar la jerarquización de los proyectos. ¿Qué es la TIR? La tasa interna de rendimiento se puede definir como la tasa de interés mediante la cual podemos descontar los flujos netos de efectivo generados durante la vida útil del proyecto para que estos se igualen con la inversión. O sea, la TIR será aquella tasa de descuento que iguale el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos.
A continuación hablaremos de cómo es dicho cálculo. Tenemos un ejemplo. Si se tiene una inversión de 100,000 pesos y un flujo de ingresos de la manera siguiente, que en el primer año tenemos 40,000, en el segundo tenemos 45,000, en el tercero tenemos 50,000, en el cuarto tenemos 60,000 y finalmente en el 5 tenemos 80,000. Lo que procedería a continuación es que se empezaría a contar desde el año 0 menos nuestro flujo neto, que sería igual a 100,000 por el factor, que en este caso le pondremos 45%, que se igualará al 1.000, menos nuestro flujo descontado, que serían los 100,000 por el factor al 35%, que es lo que esperamos, nos daría un flujo descontado de menos 100,000. Y posteriormente en el año 1 tendremos un flujo de 40,000 por el factor al 45, que será 0.689, más el flujo descontado, que será 27,560 por el factor al 35%, que nuestro factor vendría siendo 0.741, nos dará un flujo descontado de 29,640. Posteriormente, en nuestro segundo año, tenemos un flujo neto de 45,000 por el factor del porcentaje al 45, que será 0.475, más nuestro flujo descontado, que se igualaría a una suma de más 21,375 por el factor al 35%, que será 0.549, nos da un flujo descontado de 24,709. Así sucesivamente para nuestro tercer año, que serán 50,000, por nuestro factor ahora sería 0.328 y nuestro flujo descontado se igualará a 16,400. Nuestro factor al 35% será 0.406 y nuestro flujo descontado será 20,300. Ahora bien, para nuestro quinto año tendríamos un flujo neto de 80,000. Nuestro factor al 45 correspondería 0.156. Nuestro flujo descontado sería 12,480. Nuestro factor al 35% es de 0.223 y un flujo descontado de 17,840. Una vez descontado nuestro año 0, que tenemos 100,000, más todos los flujos descontados, obtenemos un total de 10,545, que interpretándolo sería 35 de la tasa más un 10%, tendríamos los 10,545 sobre de los 10,545 más los 8,625 que obtuvimos de flujo descontado en esos 5 años, sería igual a 35 más 10 por el 0.55 y tendríamos una TIR equivalente al 40,5%. Algunas de las ventajas que tenemos en la TIR es que nos señala exactamente la rentabilidad del proyecto. No es necesario determinar una tasa como en el costo del BAN. En general nos reduce a los mismos resultados que el BAN, sin embargo la rentabilidad interna considerada como tasa de reinversión su valor, a diferencia del BAN que lo hace el costo de capital. Algunas desventajas es que en algunos proyectos no existe una sola tasa interna, sino varias, tantas como cambios de signo tenga el flujo neto de efectivo. El costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio es un proceso que se realiza
para medir la relación que existe entre los costes de un proyecto y los beneficios que otorga. Su objetivo es determinar si una próxima inversión es rentable o no para la empresa. Su valor se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos van entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales BAC. Su fórmula para el cálculo quedaría de la siguiente manera: beneficios netos entre costos de inversión es igual a valor de costo-beneficio.